Se preguntaba sobre los elementos de la democracia venezolana y nos llama mucho la atención que venga de su país la pregunta. El presidente Nicolás Maduro obtuvo 9 millones y tantos votos a pesar de todo el boicot de ustedes mismos y de otras fuerzas para que no participara el pueblo venezolano. Si eso hubiese ocurrido en otros países de nuestra América, la participación hubiese sido el 10% o el 9%. ¿Cuántos votos sacó el presidente Temer? Es una pregunta válida en este momento, ¿no? O hay otros casos donde incluso la OEA determinó que hubo elecciones irregulares y sin embargo esa persona es presidente del país. Encarcelamientos. Esos opositores políticos que cometieron delitos, que incendiaron el país, que quemaron personas vivas, que destruyeron la propiedad pública, que dañaron la economía, que impidieron el libre tránsito, que impidieron los derechos de los venezolanos. Sencillamente se cumplió la ley y sin embargo, señor canciller, están siendo liberados a lo largo de los últimos días, a pesar de haber violado la ley en un gesto magnánimo del presidente Nicolás Maduro por lograr el diálogo que no se logró en República Dominicana, el acuerdo, a pesar del gran esfuerzo de República Dominicana, a quien le estamos muy agradecidos. Aquí está el canciller que estuvo allí presente y a los cancilleres que participaron allí. Y no se logró, ¿por qué? Si ya estaba el acuerdo listo, estaban las partes y de repente la oposición dijo, no vamos a firmar, preferimos la violencia a el diálogo y al acuerdo en Venezuela. Pero políticos encarcelados, disculpen usted, el brasileño que tiene mayor nivel de popularidad para ser el próximo presidente de Brasil, que es apoyado por las bases sociales, por los movimientos progresistas, es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Dónde están sus derechos? Está encarcelado también. La presidenta Dilma, ¿era una mujer corrupta realmente? ¿Era una mujer corrupta? Para nosotros una mujer muy honesta, la presidenta Dilma. Pero fíjense cómo a ustedes nos obligan a nosotros a tener que hablar de asuntos internos cuando no es el objeto de esta reunión. Pero fíjense cómo nos van llevando por esa vía. Y, por cierto, sobre usted, tanto el canciller de Argentina como ustedes están dando lineamientos a la oposición venezolana, del Vecchio, les están dando órdenes para que asuman su rol, injerencia en los asuntos internos, sobre todo en este caso de la oposición venezolana. Es increíble, ¿no? Es increíble el sesgo que hay al respecto. Escuche usted las declaraciones del señor Henry Ramos Alup, cuando dice que ellos no participaron en las elecciones recientes porque vieron que el señor Henry Falcón se lanzó solo y no hubo primarias. Es decir, no es que no había condiciones, no es que en Venezuela no se puede dar una elección, sino que cuando ellos vieron que se les lanzó uno de sus candidatos adelante, el resto de la oposición decidió no participar. Eso lo dijo el señor Henry Ramos Alup, del partido más grande de la oposición en Venezuela. Sobre la salud, mire, busquemos las vías para el diálogo. En defensa, estamos dispuestos a colaborar. Sobre la salud, usted sabe lo que nos costó pagarle millones de dólares a la Organización Panamericana de la Salud para poder comenzar el programa de vacunación en Venezuela. Comenzamos con 4 meses de atraso. ¿Por qué? Porque los bancos aquí en Estados Unidos rechazaban las transacciones por las sanciones que ha impuesto a la economía venezolana y a las finanzas el gobierno de Estados Unidos. Entonces, seamos coherentes. Insisto, el presidente Maduro está dispuesto a hablar con quien sea, cuando sea, en foros latinoamericanos, en nuestro foro, para abordar este tema. Y si hay disposición de colaboración, nosotros estamos dispuestos a recibirla. Muchas gracias. Muchas gracias. El canciller de Brasil también pidió la palabra. Tiene usted la palabra. El presidente Temer tuvo la misma cantidad de votos que la presidenta Dilma, porque era el vicepresidente elegido y él hoy es presidente por decisión del Congreso Nacional, que durante 9 meses debatió el juicio político, y esto ha sido bajo la supervisión estricta del Tribunal Supremo Federal del Brasil. El presidente Lula lamentablemente está encarcelado. No soy feliz por eso, pero es un hecho de que es el resultado de un proceso judicial, esto que todavía no concluye, pero ha sido por una orden judicial, y afortunadamente en Brasil el poder judicial es absolutamente independiente y
hay ningún tipo de preferencia por la preferencia política o la orientación política por el ciudadano en particular. Gracias. Muchas gracias, canciller. Quiero aclarar a la delegación de Canadá que aparece en el listado como siguiendo a